La Revolución Mexicana comienza con un personaje muy importante llamado Porfirio Díaz. Él se adueñó de la presidencia por más de 31 años, desde noviembre de 1876 hasta mayo de 1911. A esta etapa se le conoce como el Porfiriato. Durante el Porfiriato se lograron muchas cosas. México llegó a ser reconocido como un país moderno. Hubo avances tecnológicos, se alentaron las inversiones extranjeras y se crearon vías ferreras. El problema era que todas las ganancias solo las disfrutaban los políticos, dueños de haciendas o industriales. Los campesinos y la clase baja vivían casi como esclavos. Se les pagaba con vales que muy apenas les alcanzaban para la comida. Tenía jornadas de hasta 15 horas diarias con sueldos de 70 centavos aproximadamente. Francisco I. Madero se escribió un libro llamado Sucesión Presidencial de 1910, explicando por qué él debería ser presidente y también explicaba que se debía quitar la reelección. Él se postuló para presidente con el lema sufragio efectivo de no reelección. Díaz, al enterarse de que iba a ganar, lo mandó a la cárcel bajo los crímenes de rebelión y ultrajo a las autoridades. Díaz fue reelecto. Madero escapó de la cárcel y en Texas redactó el Plan de San Luis, en el que convoca a todos a un levantamiento en armas en contra de Porfirio Díaz. El 20 de noviembre de 1910 empezó la revolución. Díaz llamó a Madero para una negociación, pero este no aceptó y tomó Ciudad Juárez. Porfirio Díaz, al ver que todo iba en serio, renunció a la presidencia y se fue rumbo al exilio en Francia en 1911. Después de esto, Madero tomó el poder y el pueblo pensó que ya se iba a llegar a un punto de tranquilidad. Pero Madero no hizo nada. Dejó toda la estructura que tenía el presidente Porfirio Díaz y no cumplió con lo que había prometido. Ese mismo año, Emiliano Zapata redactó el Plan de Ayala, donde exigía que Madero saliera del poder y que se repartieran tierras a los indígenas inmediatamente. Al mismo tiempo, Pascual Orozco se rebeló en el norte con el Plan de Empacadora, que era muy parecido al de San Luis, solo que también buscaba que se repartieran tierras. Pero también en el centro de la ciudad se realizó una revuelta organizada por el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, y el general Fernando Reyes. Después de que intentaron tomar Palacio Nación, Reyes murió en la batalla y Félix Díaz quedó atrincherado en la ciudadela. Madero bajó para organizar la defensa de la Plaza de Bellas Artes y eligió a Victoriano Huerta para proteger la capital del país. El 22 de febrero de 1913, Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron asesinados por órdenes de Victoriano Huerta, quien usurpó la presidencia. Los antiguos porfiristas estaban felices con el gobierno de Huerta, pero Carranza, gobernador de Coahuila, no, y fue el primero en desconocerlo como presidente. Después escribió el Plan de Guadalupe en 1913, donde llamaba a Huerta a un combate. Al mismo tiempo, en Chihuahua, otro personaje se levantó en armas: Pancho Villa. Estados Unidos apoyó a los revolucionarios. El presidente Woodrow Wilson no tenía mucha seguridad con Huerta y temía por los intereses de su país en México. Hubo demasiadas batallas y muy sangrientas, pero la definitiva fue en Zacatecas en 23 de junio de 1914. Villa desobedeció a Carranza y tomó la ciudad. Con este hecho, Huerta tuvo que marcharse del país, pero también marcó la ruptura entre ellos dos. Después hubo una diferencia de opiniones, ya que Carranza quería ser presidente, pero convocaron una junta en Aguascalientes y decidieron que el presidente sería Eulalio Gutiérrez. Carranza se marchó a Veracruz enojado y formó un ejército para tomar la presidencia a fuerzas. Se crearon dos bandas: Carranza y los constitucionales contra Villa y Zapatas, quienes entonces formaron una alianza temporal. Este se le conoce como el Tratado de Xochimilco, firmado el 4 de diciembre de 1914. Carranza se concentró en combatir a Villa en el norte con Álvaro Obregón, quien demostró ser bueno en las guerras y ganaba las batallas, pero en una perdió su mano derecha por un cañonazo. Se cuenta que al estar tirado, después de perder la mano, él agarró una pistola para quitarse la vida porque pensaba que iba a morir, pero un soldado no lo vio y no lo dejó. La batalla de Celaya fue la definitiva entre Villa y Obregón. En abril de 1915, Obregón derrotó a Villa y se retiró de la vida privada. Carranza convocó una junta en Querétaro en 1917,
para redactar una nueva constitución. Esta constitución proclamaba que los estados pueden escoger sus representantes y todos podían menos los que se habían levantado en armas contra él. Esta constitución apoyó a los obreros, a la educación y también la reforma agraria. Esto ocasionó que zapatistas se unieran a Carranza. Un día después se hicieron las elecciones y Carranza ganó, pero no se detuvo ahí. Quería eliminar a todos sus posibles enemigos, así que escogió a un caudillo llamado Guajardo para que se hiciera pasar por un opositor en contra del gobierno de Carranza, para ganar confianza de los zapatistas para asesinarlo. El 10 de abril de 1919 Zapata fue traicionado y acribillado. En 1920, Carranza iba a dejar la presidencia y anunció a su sucesor. Todos esperaban que el próximo sería Obregón, pero no. Carranza escogió a Ignacio Bonilla. Obregón, junto con Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, firmaron el Plan de Agua Fría, que simplemente decía que quitaran a Carranza del poder y se levantaron en armas contra él. Carranza huyó a Veracruz, pero de todos modos lo asesinaron en 1920 y Obregón tomó el poder. Al terminar su mandato, seguirían creyendo que Villa, ya sin ninguna intención política, era una amenaza, así que lo mandaron un batallón a asesinarlo. Villa fue emboscado y acribillado en su carro en 1923. Obregón puso de sucesor a Calles y esto le molestó a de la Huerta, así que se levantó en armas, pero no consiguió nada y Calles fue nombrado presidente en 1924. Cuando la gente pensaba que ya todo había acabado e iba a estar bien, resulta que Calles era un anticlerical extremista. Entre 1926 y 1929 ocurrió la Guerra Cristera. Básicamente era el gobierno de Calles contra la iglesia, ya que Calles quería desaparecer por completo a la iglesia. En las siguientes elecciones, en 1929, Obregón logró postularse haciendo que se cambie la ley de no reelección, mandando a la basura lo que había conseguido después de tanta lucha. Pero antes de que se recibiera la presidencia, resulta que en una comida una joven quería dibujar a Obregón, se acercó a él y por arte de magia le dio más de 15 balazos con diferentes armas antes de que lo mataran a él también. Entonces, Calles siguió en el poder e hizo que reconocieran a Zapata y a Villa como los que provocaron la guerra. Terminó el conflicto armado y la revolución constitucionalizó y Calles creó el Partido Nacional Revolucionario, que se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional.